Mm, Cuando nos reunimos a la presencial, lo estamos encontrando a las 5:30 allá en el espacio pues que nos han Sí. facilitado. Pero no sé pues esta vez, Juan, de pronto que ha finalizado con ese tema del espacio. O si va a Ah, ser con usted, no sé. No me bueno, pregunté bien. perfecto. La mayoría de gente vive por dónde? Regaditos. Unos en el Regadío. sur, otros en el centro, ajá, otro centro, más bien regaditos. Bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Ya, noches. ¿Cómo vamos? ¿están arrancando cumpliditas o dan un margencito de espera? Sí, señora, damos un margen de espera porque hay personas que vienen de trabajar, están atendiendo otra situación antes de, entonces sí le damos como una gabelita ahí de 5 o 10 minutitos. Perfecto. Yasmín, ¿en qué tema han tenido más dificultad los participantes? Mm, A ver, de pronto, cuando mencionábamos de pronto el tema de la culpabilidad, ¿Mm? de cierta manera, ahí pues todas se tenía como esa misma percepción del tema de la culpabilidad que de una u otra manera sentían ellas, ¿cierto? Pero no, pero dificultad que digamos que uno diga, pues pucha, de ahí cómo hacemos para sacarlo. No, no ha sido así como tan de dificultad, ha sido más bien de avance en todas, Perfecto, de mucho apoyo, de mucha oración en comunidad, por lo que pues hay algunas que han tenido pues dificultades de enfermedad. Hemos tenido, por ejemplo, una compañera, doña Hilda, no sé si ya entró, durante este taller también tocó la época de sacar los restos de esa persona por la que está haciendo duelo. Entonces, mucho apoyo. La verdad no ha sido pues como, pienso yo, y que igual sería rico de que ellas también pudieran hablarlo, pero desde mi percepción ha sido todo muy llevadero, muy de la mano, perfecto, muy de la oración con ellas. perfecto. Bueno, Ay, no me deja entrar allá. Estoy tomando por aquí lista como tipo escuelita. sí, tiene que ser Y así. doña Miri, Perdóname, yo conecto el computador. dale. Doña Amparo. Yasmín y doña Dora, ¿se van a Doña conectar hoy? Dora, ¿Qué te le digo? escribí, le escribí esta mañana, pero no le entró mensaje. Ah, bueno. No, Yo creo no que le. empecemos, ya son las 40. Ujú.
Ah, sí, sí le llegó el mensaje, pero no, no lo leyó. Quién sabe, no, no sé cómo seguirá, pues, de la última vez que hablé con ella, volví a escribir mensaje a ver cómo seguía, pero no, no me he vuelto a responder. Bueno, está por aquí doña Miriam, buenas noches. Buenas Don noches. Claro, Tatiana, bienvenida, buenas noches. Tenemos también a Lina Botero. Buenas noches, Lina. Enciendan las camaritas para que nos veamos. Eddie Arenas. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está, Buenas noches. Tatiana? Bueno, esperemos pues que en el transcurso vaya entrando más. Eh, Vamos a comenzar entonces primeramente con la oración. Ah, doña Elda me está escribiendo. Bueno, esperemos a ver qué le está. Bueno, vamos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro. Gracias, Padre Celestial, porque de una u otra manera nos cubres con tu santo manto. Siempre muchas situaciones, muchas carreras por nuestro trabajo, hijos, por nuestro hogar, pero aquí nos tiene Señor. Démosle gracias también por la oportunidad de compartir con Doña María esta experiencia tan bonita y de todo su conocimiento, que seas tú, Espíritu Santo, iluminándola, que seas tú, Señor, hablando por medio de ella para todos nosotros, porque no solamente son esas mujeres que están sanando, ¿Cómo están ese con ajo? Que a mí sino me había olvidado. también uno quisiera aprender más de su conocimiento, de su experiencia. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí este ratico. Y a ti, Virgencita María, te damos también gracias. Te pedimos intercesión ante Dios por todos nuestros seres queridos, por todos nuestros hijos, por nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 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 hoy nuestro hoy pan de nuestro cada pan día. de Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre mía, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora en la hora de nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en muerte. un Era en un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Bueno, chicas, cierto, esperamos que se encuentren muy bien y bendecidas. Ya conocieron pues un poquitico a doña. Igual a mí también me corresponde formalmente presentarla, ¿cierto? María Múnera es una mujer, ¿cierto? Que ella es eh, esposa, ¿cierto? Ella, digamos, es madre también, es una mujer que es empresaria, ella es de profesión contadora pública, pero digamos actualmente es empresaria, tiene pues su empresa eh, de montajes, también de ingeniería, y es una persona que se ha desempeñado pues toda la vida, digamos, también en ese campo, pero que el Señor le ha llamado a una postura muy bonito por la experiencia, digamos, que ella ha podido tener en cuanto a las pérdidas significativas en la vida. Y ese apostolado ella lo ha ejercido hace más de 25 años, con los talleres de duelo que un sacerdote que era de origen canadiense, pues él, digamos, los hacía y fue también que remitió todo este conocimiento a ella y pues, digamos que ella también ha podido acompañar a muchas personas, digamos, en ese proceso del duelo, ¿cierto? Es una persona que, digamos, está muy capacitada, que también, digamos, ha vivido muchas experiencias, que ha acompañado a mucha gente en duelo, ¿cierto? Sobre todo el duelo por pérdidas. Sí, pues digamos que ella nos ha recalcado mucho, ¿cierto? El hecho de que, digamos, se ha enfocado sobre todo, digamos, en el duelo de pérdidas, digamos, no tanto como en el duelo, pues, por divorcio o por otras cosas, sino en el duelo de pérdida,
¿cierto? Porque vamos a ver otros de los que son pues, un poquitico mucho más complejos. Es una mujer muy carismática, es una mujer de mucha oración, ¿cierto? Es una mujer, ¿cierto? Que digamos está actualmente casada con el Señor, ¿cierto? Es la esposa de Jesucristo actualmente, ¿cierto? Digamos, es una mujer que ya le ha dedicado como tal su vida y se la ha pues consagrado al Señor, ¿cierto? Digamos, ahorita también se está estrenando como abuela, ¿cierto? Ese rol tan bonito pues también que ya tiene y también digamos, ¿cierto? Está pues en un rol muy bonito, pues digamos, cuidando pues como a su madre como tal pues obviamente digamos pues que es una persona que admiramos mucho, la queremos mucho y que nos sentimos demasiado pues privilegiados que el Señor nos haya dado hoy la gracia de tenerla con nosotros para que nos pueda contar desde su experiencia, de lo que digamos ella también ha vivido, en lo que ella ha acompañado a otras personas, el tema del perdón, ¿cierto? Que digamos es algo que realmente es muy complejo, ¿cierto? Que digamos quizás es un tema que uno no lo podría como pues si uno quisiera no lo podría como abordar de una porque realmente tienen un montón de vertientes, pero que digamos que ya también nos va a dar como mucha luz en este tema que nos va pues hoy a presentar y que también nos va como a ayudar mucho, ¿cierto? Para que nosotros pues tengamos como unas herramientas muy buenas para poder hacer ese perdón que se requiere en el duelo. Pues doña María, los micrófonos son suyos, ¿cierto? Por acá pues le presentamos, digamos, a cada una, digamos, de las chicas, pues, bueno, digamos, en su gran mayoría que acompañan este duelo, a Miriam, a Lina, a Jacqueline, ¿cierto? A Amparo, por acá creo que tiene celular, doña Lidia, ¿cierto? Doña Elda, bueno, y cierto, digamos, y no sé si para acá Yasmín me pueda también, pues, como ayudar con las que se me escapen por acá, no todas como a todas. Doña Edith, Tatiana, Luceliana y Lina y Doña Amparo, creo que faltó, pero ya. Estamos esperando que pronto entre las otras. Por acá les estoy escribiendo. Buenas noches. Yo también quiero darle pues como una presentadita a doña María. María es la persona que me ayudó mucho a mí en los talleres de duelo de mi esposo, de mi hijo y pues todos esos duelos que elaboré. Es esa persona que nos ha apoyado también para estar en este taller con ustedes. Es una persona que le he admirado mucho y que de verdad sé que todo lo que ella habla es porque lo ha vivido desde su propia vida. Trabaja mucho el taller de duelo, de dolor, pero mucho como de muerte, o sea, de que ya están en la presencia del Señor. Y siempre la he sentido que ha sido mi guía espiritual. De verdad que tiene mucho potencial. Muchachas, y aprovechemos al máximo de verdad este regalo de ella acá acompañarnos. Dios le pague, doña María. Amén. Bueno, qué rico. Agradezco primero a Dios que me da esta oportunidad de servir porque yo soy la primera que me enriquezco, la que más recibo. Cuando uno da, uno es el que más recibe, ¿sí? Y le agradezco a ustedes también que me hayan dado esta oportunidad. Me parece muy rico estar con ustedes porque estoy plenamente convencida que sin Dios nada somos, nada podemos y nada hacemos. Entonces, qué rico que están acá en este taller con Juan, con Yasmín, con Jacqueline. Yo sé que es una bendición de Dios y podría decirles, no fueron ustedes los que escogieron el taller. El Señor los escogió a ustedes para el taller y denle infinitas gracias porque a partir de un proceso en Dios se llega a tener los mejores resultados y la mejor sanación. Tú puedes ser profesional de 10, intelectualidad de 10, pero si no tienes a Dios, te quedas en la mitad del camino. Entonces, qué rico que estamos acá, que les puedo servir. Y ya Juan y Yasmín me indican en qué momento arrancamos o si partimos de Claro, una vez. claro que sí, todo suyo. Bueno, Todo bueno, suyo. saben que me generó mucha inquietud cómo acompañar este ratico, porque es que es un ratico, ¿sí? Frente al tema del perdón, que normalmente cuando pues yo lo he trabajado, que he dispuesto de mucho tiempo, el taller del perdón ha sido de 2 o 3 días completos.
¿Por qué? Porque abarca tanto y aún así quedamos corticos. Pero por lo menos se está haciendo el mejor esfuerzo de acuerdo al tiempo y la disponibilidad de las personas, y una sola palabrita que les quede es la que Dios les quiere regalar hoy. Así que pidamos mucho al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la docilidad por medio de María para poder llevar al corazón todo lo que Él nos quiere regalar y que tatúe en nuestro corazón esa palabrita de amor que necesitamos para poder ser libres y encontrar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y poder volar como Él quiere, para que aprendamos desde ya a vivir el cielo desde la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, sí, ahora y siempre, por los sí. siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo creo que yo estaba orando y creo que la parte fundamental de este ratico que vamos a compartir es primero despejar dudas para poder entender qué es el perdón, porque la mayoría de veces nosotros no perdonamos porque no tenemos idea qué es perdonar. No tenemos idea qué es perdonar. Entonces, vamos a iniciar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En esta mera palabrita quiero centrar todo el taller, todo el día de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Él no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos, Señor. Prácticamente les quiero decir con este inicio, la fuente del perdón es Dios a través de su Hijo. Y si no tenemos a Dios, no hay forma de perdonar. Podemos tener la mejor voluntad, pero no hay forma, porque necesitamos de su gracia. Entonces, al iniciar este taller, vale la pena preguntarnos, ¿es necesario que yo perdone o no para poder sanarme? A ver, alguien que quiera responder. Nadie. Sí, yo, A yo. ver, ¿quién quiere? Sí, me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Miriam Galeano. Bueno, Miriam. Sí, doña María. Pues sí, para mí el perdón es dejar atrás pues los sentimientos negativos, la ira, la intolerancia, la rabia. Entonces, como con lo que nos acaba de decir doña María, que primero hay que tener a Dios para poder perdonar, es demasiado importante porque no podemos tener ira, ser así, sino que con Dios es todo diferente, o sea, debemos de estar en paz y entonces es demasiado importante, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Del- entonces les voy a un cuentico chiquitico. Bueno, resulta que iba el papá con un niño en el tren, ¿sí? Y el papá pues iba de trabajo, llevaba su computador y en fin. Y el niño, un niño bastante inquieto, bastante precoz, y a medida que el tren iba avanzando, el muchachito háblele y habla al papá, y el papá tratando de trabajar en el computador y el niño no lo dejaba por las mil y unas preguntas que le estaba haciendo. Entonces el papá dijo, bueno, necesito trabajar, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces
miró un libro que tenía, encontró un mapamundi, ¿sí? Y llegó y lo rasgó en pedacitos, pero por montones. Dijo, ya con esto lo entretengo 1 hora, ¿sí? Y le entregó al niño todos los pedacitos y le dijo que armara el rompecabezas. ¿Ya? Listo, ya el papá se puso a trabajar en su computador. Cuando a los 5 minutos le dice el niño, papá, ya está armado. Y el papá esperaba que fuera 1 hora. Entonces va el papá, coge y mira, efectivamente el muchachito armó el rompecabezas del mundo, ¿sí? Entonces el papá muy impresionado le dice, hijo, ¿pero qué hiciste? ¿Sí? Entonces el niño le respondió, papi, fue muy fácil. Yo miré por detrás una de las laminitas y había unos ojos. Entonces me di cuenta que por la parte de atrás de los papelitos había un hombre. Entonces los volteé todos. ¿Y qué hice? Reconstruí el hombre y quedó armado el mundo. Sí, con esto que les quiero decir, mire, sin el perdón no se reconstruye la persona, no se reconstruye el mundo. ¿Sí? Cuando nosotros odiamos, estamos resentidos, eso es lo que nos pasa, tenemos un rompecabezas. Y mientras no lo reconstruyamos, no hay forma de que se arme y se libere nuestra alma, de que nuestra alma sea libre, de que nuestra alma sea reconstruida. ¿Vale? Entonces, con este cuentico damos inicio para poder tener presente que cuántas veces pasamos nosotros tristes, aburridos, no dormimos, tenemos insomnio, pasamos estrés, vamos donde el psiquiatra, muchas veces nos pueden internar. ¿Por qué? Por el dolor generado de sentirnos juzgados, humillados, incomprendidos, ofendidos, lastimados, ¿sí? Por una herida, por la muerte de un ser querido o por algo que surgió de las relaciones interpersonales, ¿sí? O porque nos enojamos con Dios, porque se mueren nuestros seres queridos o por un problema que tenemos. Nosotros no estamos vacunados contra las frustraciones, no estamos vacunados contra las decepciones, ni contra las ofensas, ni contra la muerte, ni contra los daños físicos. ¿No es cierto que no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, cuando ocurre y nos ocurre, nos genera a nosotros mucho dolor en el interior. ¿Pero por qué? Porque resulta que nosotros no tenemos familias perfectas, nosotros no somos perfectos, nosotros no tenemos esposo o esposa perfecta, no tenemos trabajos perfectos, ni lugares, ni vecinos, ni grupos, ni comunidades, ni asociaciones, ni políticos, ni hijos, ni suegras, ni suegros, ni abuelos, nada. Ni siquiera los que se murieron eran perfectos, ¿o no es así? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que en esas relaciones interpersonales nos damos cuenta que no somos personas saludables completamente sin el ejercicio del perdón. Solo el ejercicio del perdón nos ayuda a que seamos realmente saludables. Entonces, cuando nosotros resultamos víctimas de estas situaciones, ¿qué nos pasa? Nos sentimos decepcionados de las personas, de nosotros mismos, de Dios, ¿sí? Y nos ocurre que frente a este dolor que sentimos, ¿qué nos dice el lenguaje popular? Olvide, reconcíliese o perdone. Eso es lo que nos dicen, ¿sí o no? Olvide, reconcíliese o perdone. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Que ¿será que olvidar, reconciliarse y perdonar es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Perdonar
olvidar y reconciliarse es lo mismo. No, Bueno, ¿no es cierto que no? no. No es lo mismo. Entonces, a veces no perdonamos porque no entendemos que hay una cantidad de mitos sobre el perdón. Y como no entendemos lo que es el perdón, nos quedamos en los mitos. Por ejemplo, a veces nos dicen que perdonar es olvidar, ¿sí? Y perdonar no es olvidar. ¿Por qué? Porque yo tengo una mente que es un computador, ¿sí? Entonces, yo muchas veces digo perdono, pero no olvido, y eso es válido, ¿sí? Porque es que yo en mi vida tengo la mente, en mi cuerpecito, tengo la mente que es un computador. Y si yo voy a olvidar lo malo, también voy a olvidar lo bueno, porque no es como el computador que yo puedo eliminar, ¿sí o no? No, ahí están las cosas. Entonces, si yo para perdonar saco lo malo, pero tengo que sacar también lo bueno, yo creo que yo no aceptaría perdonar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no quisiera olvidar cuando nacieron mis hijos. Yo no quisiera olvidar las palabras de amor de mi mamá. Yo no quisiera olvidar las palabras de amor de mi novio, de mi esposo. ¿No es cierto que no? Entonces, Ajá. la mente no es selectiva de que lo malo lo borro y lo bueno lo guardo. ¿No es cierto que no? Ah, Entonces, ¿sí? ¿Qué significa? Que perdonar no es olvidar, sino recordar sin que me duela. ¿Qué significa esto? Que yo perdono al otro, pero voy a recordar sin el deseo, sin el ánimo de vengarme, de dañarlo, de insultarlo, de maltratarlo, ¿ya? Voy a recordar, pero ese no va a ser el centro de mi pensamiento. Lo que me hizo ya no va a ser el centro de mi pensamiento. Entonces, repito, perdonar no es olvidar, sino recordar sin que duela. En el segundo caso tenemos que perdonar no es reconciliarse. La reconciliación va mucho más allá del perdón y no es necesario reconciliarse. Por ejemplo, algo muy simple. Yo tengo un novio, ¿sí o no? Y resulta que ese novio un día me pegó. O le pongo otro ejemplo. Un día se fue con mi amiga. Vale. Entonces, ¿qué me pasa? Yo le puedo perdonar, pero reconciliarme con él, no, porque a lo mejor este hecho me muestra que ya no es la persona adecuada para mi futuro y mi vida, para yo hacer un proyecto de vida. Entonces, yo lo perdono, pero reconciliarse, volver con él y estar mejor que antes. Y eso no es lo que yo creo que me conviene para el futuro por los muchos comportamientos que le observé a través de ese hecho. ¿Les queda claro? sí. Bueno, Ahora, en tercer lugar, perdonar no es aceptar injusticia, ¿ya? ujú, Aceptar situaciones de injusticia no es perdonar, es dejarle la puerta al otro para que haga cosas malas. Por decir, a mi casa entra alguien y me roba, ¿sí? Y yo lo identifico. Cuando yo no pongo el denuncio o le hablo a su familia, yo le estoy dejando la puerta abierta para que siga haciendo las cosas, ya. Entonces, él está cometiendo una injusticia porque vino y me robó. Yo debo hablar con su familia, por decir algo, si es un joven, para que le den ujú, pues, la sanción. una sanción, exactamente, ¿ya? Listo, porque si la otra persona siente que todo pasó y que me dijo, vea, no, ya no me robe, buen fin, o le armo el escándalo y se fue y se queda tranquilo,
pues la persona que hace continúa. Vuelve y sigue. Ujú. Entonces no es aceptar injusticias. En cuarto lugar, perdonar no es negar la ofensa o daño. Muchas veces, cuando alguien nos ofende, y digamos muchas veces en la parte afectiva, ya, por no perder al otro, entonces negamos la ofensa o daño que me hizo. Y hasta a nosotros mismos. Y se la negamos a nuestros familiares y amigos, ¿sí? No está bien eso. Yo le puedo decir al otro, te perdono, pero me dolió esto y esto, me dañaste en esto, me hiciste sentir así, ¿sí? Pero hay que perdonar, pero haciéndole sentir al otro lo que yo experimenté por el daño que me hizo. ¿Está claro? Sí, ¿Por qué? Porque eso construye a la otra persona y me libera a mí también del dolor, de que expresé lo que hay en mis emociones y en mis sentimientos, obviamente de una forma respetuosa. ¿Nos queda claro? sí, señora. Bueno, y perdonar no es borrón y cuenta nueva. Borremos y ya, ¿sí? Volvamos a empezar. Y entonces estamos negando la ofensa, estamos aceptando injusticia, ¿sí? Y eso que hace que la persona vuelva a hacer las cosas. Igualmente, perdonar no es lo mismo que un acto de superioridad. Te perdono porque tú eres un tarado, porque tú no comprendes, porque tú no entiendes. Eso es ponernos en una posición de superioridad, ¿sí? Yo perdono, ¿por qué? Porque es lo que el Señor me pide, porque es lo que me libera, porque es lo que me sana, pero no porque el otro sea menos que yo. Ya esta parte nos queda claro. Sí, señora. Bueno, entonces ahorita sí podemos empezar hablando de lo que es el perdón. El perdón no lo podemos definir, pues el diccionario nos dice algo. Vamos a mirarlo por acá. El diccionario dice así: perdonar es dejar de sentir un resentimiento contra el ofensor, desprenderse de una mala emoción que experimentamos o cancelar una deuda, ¿sí? Con esta idea iniciemos de lo que es el perdón, ¿sí? Esto es una mera idea del diccionario, dice. Perdonar es dejar de sentir un resentimiento contra el ofensor, desprenderse de una mala emoción que experimentamos o cancelar una deuda. Entonces, vamos a empezar diciendo que el perdón tiene 5 puntos básicos, ¿sí? No lo vamos a definir como una definición que ya acabamos de dar, sino como unos puntos básicos para perdonar. Entonces, lo primero, perdonar es una decisión. ¿Qué significa esto? Que actúa mi voluntad. Yo decido libremente perdonar. Pero además de ser una decisión, para yo poder tomar esa decisión, está involucrada explícitamente la gracia de Dios. Si no hay la gracia de Dios para yo tomar la decisión de perdonar dentro de mi voluntad, no hay forma de perdonar, porque el perdón viene de Dios. Entonces, lo primero es una decisión. Yo decido porque Dios me da la gracia y en mi voluntad yo decido perdonar. Nunca, cada que toco este puntico específicamente, recuerdo mucho una enfermera a quien acompañé en proceso de duelo. Y les digo que después de unos 20 años, y todavía me genera en mi corazón como una arruguita. Sí. ¿Por qué me la genera? Porque
cuando llegamos a este tema en el taller de duelo, yo les pregunté a todos, ¿ustedes quieren perdonar? Y ella enfáticamente me dijo, no, no quiero perdonar. Perdonar a su hermano por razones de una herencia. ¿Sí? Y ahí Dios no tiene nada que hacer. En varias ocasiones, 3 veces más o menos que trabajamos el taller del perdón, en esta oportunidad traté de sensibilizarla un poquito, pero eso quedó en la gracia de Dios. Yo espero que en este momento ya ella haya perdonado, sí, porque realmente ella era la que se estaba dañando. A lo mejor su hermano ni sabía y ella tomándose el veneno, ¿vale? Bueno, en segundo lugar, la conversión es un cambio de la mirada interior hacia el otro. ¿Qué pasa con el otro? Las personas son seres, no son ni comportamientos, ni actitudes, ni calificativos. Las personas son un alguien. Entonces, yo no puedo decir, esa persona es rencorosa, porque estoy calificándola de una vez, que eso es lo que es ella. Esa persona es vulgar. Yo de una vez le estoy dando el ser como alguien vulgar. Cuando esos son calificativos de comportamientos o de actitudes, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, esa persona, igual que yo, es un hijo de Dios. Punto. Eso es lo primero, sí. Es un alguien hijo de Dios y tiene estos comportamientos que es diferente. ¿Les queda clara esa parte? Sí. Entonces, cambio de la mirada interior hacia el otro. ¿Qué significa esto? Esto es lo que es la conversión. Empezar a mirar el otro no como ese hecho específico de lo que me hizo. Me trató mal, me calumnió, me dijo una palabra fea y centro toda mi atención en él. No. Es empezar a mirar el otro como alguien que también tiene una historia, un pasado y unos sufrimientos que yo desconozco. ¿Ya? Entonces, cuando yo siento que esa persona me hirió, es muy importante a la luz del Señor y del Espíritu Santo preguntarme, ¿por qué actuaría esa persona así? ¿Qué hay en su corazón que la llevó a actuar así? ¿Qué hay en su historia personal? ¿Qué hay en su niñez? ¿Qué hay en su educación, en su formación? Y vamos mucho más allá. ¿Qué habrá en esa persona desde niño, desde el vientre materno o desde la concepción? A mí me encanta devolverme mucho hacia allá porque pienso mucho que muchas personas pudimos ser concebidas por un papá y una mamá que eran casados, ¿sí? Pero que ese papá violó a esa mamá en un día de borrachera, en un momento de lujuria, en un momento en que la mamá estaba enferma, ¿sí? Entonces, fue una relación de violencia, ¿ya? Que puede generar consecuencias en la persona por mucho tiempo en su vida hasta que el Señor la sane, ¿sí? ¿Ya? Y que a lo mejor la persona ni se da cuenta.
Por eso es tan importante orar por los otros y orar por sanar las heridas que tenemos. No para justificarlos, pero sí para tener un poco de misericordia, ¿ya? Entonces, ya dijimos, lo primero es una decisión de la voluntad con la gracia de Dios. Lo segundo es un cambio de la mirada hacia el otro. Esa persona, a pesar de que hizo algo malo o me hizo algo malo o siento que me hizo algo malo, porque a veces no es necesariamente que me hizo, sino que mi sensibilidad me hace sentir que me hicieron y a lo mejor no me hicieron, ¿sí? Pero es lo que yo sentí. Entonces, esa persona no es solamente ese pecado, esa actuación, ese comportamiento. Esa persona también hay que descubrirle que tiene un pasado y una historia difícil, pero además que también tiene valores y cosas bonitas. Ahí está la tarea de que el Espíritu Santo nos las ayude a descubrir, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir el hecho y los actos, distinguirlos de la persona, ¿sí? Distinguir que una cosa es el acto o el hecho y otra cosa es la persona. Tenemos que comprender que esa persona no es solamente un pecado y tenemos que comprender que en mí está la responsabilidad de cómo percibo al otro y de darle poder al otro para que me dañe. El otro me puede hacer mal, pero yo darle el poder para que me dañe. Pero si yo me uno a la gracia de Dios y le pido que esta oportunidad sea para yo crecer, a lo mejor yo no me voy a sentir tan dañado, sino que me va a permitir mirarme a mí mismo para ver en qué debo mejorar. ¿Sí? Es una oportunidad de mejora también. Bueno, ¿nos queda claro este segundo punto? Sí. Bueno, el tercero, el perdón es un proceso. ¿Por qué? Porque realmente no es, hay cosas pequeñitas que yo las perdono así rápido y las olvido rápido. Además, las personas no todas tenemos el mismo grado de sensibilidad frente a las cosas, a los daños o a las cosas buenas. Hay personas más sensibles, otras menos sensibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener claro que el perdón es un proceso, es la suma de un montón de perdoncitos, de perdoncitos, de perdoncitos. Cuando a mí me ofenden, me siento frustrado, con rabia, con esto y pues con muchas cosas en mi interior. Pero cuando digo, ¿y por qué me haría eso? Entonces empieza, ay, sería que esa persona estaba con este problema, con aquel. Entonces empieza un proceso de conocimiento de lo que ocurrió, ¿sí? Y por la gracia de Dios, en cualquier momento yo decido perdonar, actúa mi voluntad, porque ya he dado el segundo paso que digo, no sé por qué actuó la persona así, pero pudo ser por esto y aquello y trato de entenderlo, ¿sí? Entonces empieza en mí un proceso, decido perdonarle, le pido a Dios su gracia, ¿sí? Entonces empiezo el perdón, ¿ya? Y ya estoy tranquila y en fin, y resulta que me voy para el éxito a mercar y me la encuentro de frente, ¿sí? Y se me vuelve a revolver todo, ¿sí o no? ¿Les ha pasado eso? Claro. O me llama y otra vez se me vuelve a revolver todo. Y entonces salgo, volteo mi carro para otro lado y me quiero escapar. Y apenas ya me escapo, me entra esa angustia tan horrible, pero si yo le había perdonado, pero ¿por qué me siento otra vez tan maluco, tan incómodo? Porque el perdón es un proceso, es la suma de un montón de perdoncitos hasta que ya todo va quedando tranquilo y recuerdo sin que me duela. ¿Ya entendieron? Ujú. ¿Sí? Sí, Bueno, señora. Sí. en cuarto lugar, bueno, ¿y por qué es un proceso? Sí,
porque yo necesito primero sentir, después sacar fuerza, además de que son varios perdoncitos, pues se da como un procedimiento, digámoslo así, o una cantidad de movimientos en mi interior. Primero la rabia, la decepción, la ira, después empiezo como a medio entender al otro, ¿sí? Después empiezo a evaluar los daños que me hizo, después le pido a Dios la gracia para perdonarlo y después le puedo expresar al otro el perdón o expresarlo a través de una confesión. Entonces, por los dos lados es un proceso, una cantidad de perdoncitos, pero además también unos varios movimientos que me van llevando al perdón, ¿vale? Bueno, Sí. en cuarto lugar, el perdón es una forma de vida. Les voy a decir una palabra clave para que no se les olvide nunca. Es una forma de vida porque yo decido dejar de ser víctima para buscar metas mejores. Listo, está bien, me hizo el daño, supongamos que sí, y sí, no supongamos, me lo hizo, pero yo no me voy a quedar ahí, porque ¿qué estoy haciendo? Me estoy quedando en la página pasada. Entonces, yo voy a dejar de ser la víctima para que a través de esta situación voy a buscar una meta mejor. Eso es una clave bien importante en esto. Ahora, si no perdonamos, ¿qué pasa? Quedamos en el pasado. ¿Sí? Entonces, es forma de vida, es calidad de vida. En tercer lugar, yo no le voy a dar poder al otro para que me dañe. Entonces me voy a quedar rumiando toda la vida el que él me dañó y él por allá bailando. ¿Ah? Entonces yo tengo que buscar mi sanación. ¿Y cómo lo hago? Pidiéndole al Señor que me haga más sana frente a las ofensas, que yo no sea tan vulnerable, ¿sí? Porque es que a veces tenemos una sensibilidad a flor de piel para todo y eso genera todos los conflictos en las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces pedirle a Dios que me dé esa gracia de no ser tan sensible frente a las ofensas. ¿Y sabe qué? Le puedo decir de una forma como brusca. Ah, pero Dios le da a uno la gracia, por experiencia propia lo he vivido, de que las cosas ya me van resbalando. ¿Sí? Señor, dame la gracia de que me resbalen las cosas. Hay personas difíciles y uno trata de tener mejores relaciones con ellas, pero nada. Entonces, Señor, que lo que cada persona me diga me resbale, no para despreciarla, no para que sea indiferente a mi vida, pero que eso que ella tiene esa sensibilidad para hacer daño, a mí me resbale, ¿sí? Y sabe que el Señor le da a uno esa gracia, ¿sí? Le da a uno esa gracia. Y así uno coge menos rabia con la persona y empieza a entenderla menos. Qué pecado también, pues uno dice, Dios mío, dale la gracia a ella porque definitivamente no para, ¿sí? Bueno. Y quinto, el perdón da paz interior y nos evita muchas enfermedades físicas. Me tocó el caso de una señora en duelo que estaba en silla de ruedas, somatizando un perdón que no quería dar. Y quedó en silla de ruedas. Los médicos decían, no tiene nada. Y ya, acompañándola en proceso de duelo, nos dimos cuenta que era eso. ¿Sí? Ya un trabajo personal con ella, ¿sí? Para que se pudiera levantar de esa silla. Hay que dejar libre el oso que tenemos dentro, ¿sí?
Hay que dejar libre el león que tenemos dentro, hay que liberarlo. ¿Y cómo se libera? Perdonando. Eso nos da más paz interior y tenemos menos enfermedades. Dicen los médicos que el 80% de las enfermedades es somatización de las emociones y de lo que hay en el alma y en el corazón. Y apenas es como un poquito razonable. Yo no aseguro que sí o que no, pero yo misma me pongo a pensar, cuando tengo un disgusto con alguien, a mí me da dolor de cabeza, me da malestar, ¿sí? No sé si a ustedes les da. Sí. Así es. Vale. Entonces el cuerpo somatiza lo que tiene el alma, lo que tiene el corazón. Bueno, y ya en quinto lugar, perdonar es seguir a Jesús y vivir como Él. Esto es el perdón para los cristianos. Es un camino para resolver conflictos. Como dice en el Padre Nuestro, nosotros decimos, perdona nuestras ofensas. Y esta palabra, ayer que preparaba esto, me pareció muy clave. Mire que el Padre Nuestro, miren ustedes, no dice, perdona mi ofensa. ¿No es cierto que no? Sino nuestras ofensas. Y ayer el Señor me hacía caer en cuenta de esto. Cuando yo le digo, perdona nuestras ofensas en el Padre Nuestro, ¿qué le estoy diciendo? Que le perdone al que me hizo daño y a mí también, que también he hecho daño o me he hecho daño. Entonces, mire que el Padre Nuestro es de una sabiduría muy grande, porque cuando yo lo oro con conciencia, estoy pidiendo el perdón para el que me hizo daño y el perdón también para mí, porque también yo he hecho daño. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ven esta parte? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ay, perdón, con este tema de, pues estamos hablando del perdón, sí, Sí, aquí conozco, pues, conocemos la historia de varias compañeras que nos han hablado que ese tema del perdón se les ha dificultado. No sé si sí. de pronto tengan esa preguntita, Luceliana, Diana, sí, que aprovechen al máximo, doña María, y que si tienen muchas dudas con este tema, puedan hacer. Buenas Puedan- noches. ¿Cómo es tu nombre? El Amparo Urrego. ¿Amparo? Sí. Bueno, cuéntame, Amparo. Mira, bueno, acá el perdón, o sea, o sea, aquí pues me aclaró, le doy gracias pues porque me aclararon muchas cosas. A ver, yo decía, ¿por qué yo no perdono? ¿Por qué esto? Y aquí es que yo no miraba a esa otra persona, como usted dice, verla a ella en la conversión, o sea, como o sea, uno mirarla a ella. Por ejemplo, yo no le pedía perdón a ella porque yo decía, es que es grosera, es que es vulgar, con ella no se puede hablar, ella no tiene vida espiritual, ella no así. Entonces es muy difícil, difícil pues acceder hacia él. Entonces yo decía, pues aquí como que me aclaró eso y de verdad que me abrió como la mente, como eso de todas maneras, Dios le pague. O Mira sea, una cosa muy linda. De hoy en adelante, ya no vas a decir, ella es. Ella tiene comportamientos, ella tiene actos, ¿sí? sí. Pero Y, además, también mm, tiene cualidades. ¿Y qué habrá pasado en su historia para que se comporte así? sí. ¿Sí? Y yo me encerraba en una sola cosa que yo decía, es que a mí me tocan mis hijos o mi papá y mi mamá, y hasta ahí llego yo, ¿no es cierto? Sí. Y pasó, por eso es que yo digo, ay, no es que me tocó a mis hijos, y uno dice, no, yo por mis hijos, tal cosa, pero no, se pone uno a pensar acá, sí, es verdad. O sea, hay gente que de pronto no recapacita, de pronto sí, y ella tiene muchos problemas, muchas cosas, y de pronto es así por lo mismo, por lo que le ha tocado vivir. O sea, Bueno, ahí cae en cuenta, mi Dios le pague. aprovecho este momentico con la palabra, con la cita bíblica que iniciamos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que lo matáramos nosotros.
Porque cada que pecamos, cada que odiamos, cada que estamos resentidos, cada que decimos que no perdonamos, estamos matando al Hijo de Papá Dios. ¿Sí o no? Lo estamos crucificando. Entonces, qué tan lindo que cuando pienses que toquen mis hijos y nosotros tocamos al Hijo de Dios, que era el único que no había pecado, a nuestro Salvador. Sí. ¿Ah? No, es que, de verdad ¿Ya? que, ajá. No, Entonces, esto muchas es una gracias. parte muy linda porque es que la palabra de Dios nos ilumina claramente. ¿Sí? Ujú. Y ¿Ya? uno es muy egoísta, uno piensa es en uno, no piensa en el otro. Mire Exacto. que yo ¿Y qué digo, habrá mis hijos. pasado en la historia del otro? ¿Qué Sí, habrá pasado? Porque es que si él se comporta así es porque le han pasado cosas más malucas que a mí y que a lo mejor ni se ha dado cuenta. Por lo menos yo ya me estoy dando cuenta, ajá, sí, ¿sí? Por la gracia de Dios. ¿Vale? sí, sí, Bueno, señor. ¿alguna otra pregunta? Diana ¿O está sigue tú? levantando la mano. Diana, bien pueda. Doña María, buenas noches. Buenas noches, Diana. Camarita, camarita. Ay, no. Sí. Eh, realmente uno tiene que decirle a la persona, pues que uno la perdona, uno, pues yo de la manera que yo perdoné, yo le doy mi experiencia, de la manera que yo le perdoné al esposo de mi mamá y también a mi mamá, fue yendo al Alto de la Virgen, me arrodillé ante la Virgen, lloré ese día muchísimo y le dije a la Virgen que si era por mi culpa, que él me hubiera hecho tantas cosas a mí y tenerle tanto rencor a mi mamá porque no hizo nada por mí en el momento, que primero me perdonara a mí para yo poderlos perdonar a ellos. Y oré mucho ahí ese ratico y lloré también mucho, pero ese mismo día que estuvimos en el Alto de la Virgen, ese mismo día fuimos a misa los tres. Y yo digo que yo a él, a todos dos les perdoné de corazón y por ahí derecho me perdoné yo para quedar en paz mi alma y mi corazón. Y le di la paz más que todo, pero al esposo de mi mamá le di la paz. Eh, no olvida uno las cosas que le hacen porque desde los 8 años que una persona esté persiguiéndolo a uno, desde los 8 años y llegar uno a los 18 años y sentir esa gracia que me dio la Virgen del Alto para poder ayudarme a salir de eso para con ellos. Entonces, yo vi que no era necesario decirle, ay, yo le perdono a usted por todo el daño que me hizo en todos estos 10 años. O era necesario haber hablado con él de eso. Bueno, Diana, ¿y has culpado a Dios? No, antes él siempre estuvo conmigo ahí cuidándome. Bueno, y ahora decías que le diste la paz a él y a tu mamá, ¿qué? No, pues a mi mamá yo siempre se la daba, pero era yo a ella le sentía un poquito de rencor porque en el momento ella no hizo nada. Ujú. Cuando yo le contaba, ella no hizo nada. Entonces, después cuando ya nos sentamos las dos a hablar en el 91, que nos sentamos las dos un 8 de marzo y a hablar y yo lloré mucho con ella y ella me explicó las cosas como eran y pues me explicó muchas cosas de la vida de ella y todo, ya ahí la empecé a entender y pues entendí mucho más. Sí. Y yo le dije a ella, pues yo a ella sí le expresé y le dije, yo, mamá, yo le sentí a usted rencor, y ahí me perdona por el rencor que yo sentí, porque usted en el momento no hizo nada por mí. Ujú. Yo sé que ahora lo va a hacer porque ya hablamos. Y todavía hay tiempo, le dije yo. A ella yo sí le expresé lo que yo sentía en el momento. Pero al esposo de ella no, pero yo sí, yo sentí que yo a él le perdoné, porque ese día le di la paz en la iglesia. Bueno, Diana, mira, ahorita hablábamos que el perdón es un proceso, ¿sí o no? Sí, Ya tú estás tranquila en tu alma, ¿no es cierto? ajá, Pero sí, necesitamos también liberar al otro.
Tú puedes tener la tranquilidad, perder en su alma, pero Dios no te pide que hagas las cosas que no puedes. Simplemente vas a hablarle al Señor y a la Virgen. Si es necesario ayudarle a esta persona para que también sienta paz en su alma, tú vas a poner el día y la hora, ¿sí? Sí. Simplemente en la Santa Misa, durante la consagración o cuando vas a la Virgen, pon esa intención, porque ese es otro pasito más del perdón. Recuerda que son una cantidad de perdoncitos y de actitudes que me ayudan a liberarme. No solamente necesito estar liberada yo, sino ayudar a liberar al otro. Porque Ah, bueno. recuerda que ahora dijimos, perdona nuestras ofensas para ayudar a liberar al otro. Pero no hay que forzar las cosas. Si en tu voluntad ya está el deseo y ya le perdonaste, y también entra el deseo en tu voluntad de ayudarlo a liberar a él porque debe sentir su carga y su peso, entonces vas a pedirle al Señor, si es su voluntad, que te conceda esa gracia, pero con mucha humildad para que no se dé una situación como que Para no estás en un lastimar al papel otro, de superioridad. ¿Sí? como para no lastimar. Exactamente, ¿ya? Pero si Sí. es necesario, recuerda que ahorita hablamos, es necesario expresarle al otro cómo me sentí, el daño, todo, sí, pero que Dios te dé el momento oportuno. Uy, eso sí me da más duro. ¿Ah? Así es más duro. Pero mira que ya has caminado mucho y eso no lo vas a hacer tú, porque es que si Dios no te da la gracia y no se la pides, no vas a ser capaz. Pero con Dios, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y Así no es. tiene que ser ahora, puede que sea en un año, en 2, en 10, pero muy bueno que puedas tener esa gracia de ayudarlo a liberar a él. Bueno, Ah, bueno, muchas gracias. bueno, ¿te queda claro? Señora, muchas gracias. Bueno, hay algo muy importante como de lo que les quiero hablar, ya hablamos de estas partes del perdón, pero hay algo muy importante. Miren, normalmente cuando hay la muerte de nuestros seres queridos, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí culpé a Dios. Yo sí culpé a Dios, ¿vale? Y no directamente, porque es que como de todas maneras tenía espiritualidad en su momento, entonces decirle a Dios de frente usted es culpable, pues es muy maluco, ¿sí o no? Me sentía como mal en mi corazón. Pero cuando yo digo, pero ¿por qué y por qué? Le hago la pregunta a ustedes. Ustedes han dicho, pero ¿por qué les pasó a ustedes eso? Y a mí y a los otros. Ah, ¿Ah? sí. ¿Ah? No. Sí. Sí, Levanten la María. manito. A ver, ¿cuántas levantan la manito que han dicho, pero ¿por qué y por qué y por qué frente a los duelos? Sí, ese tema lo hemos hablado y pues no ¿Cuántas directamente, manitos? pero todas me han dicho que sí, en algún momento sí se habían confrontado con esa Bueno, parte. bueno, entonces tenemos todita, ¿no es cierto? Yo alzo las dos. Listo. Porque a mí, y un día me respondieron, ¿y por qué no a usted? Es que usted es mejor, es que es intocable. ¿Ah? Sí. Es que usted no tiene por qué pasar por eso y los demás sí. Es que usted no ha pecado. Y si aquel que dio la vida por mí pasó por el sufrimiento, ¿quién soy yo que soy tan pecadora para que no me toque a mí? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro. Entonces, la forma como nosotros nos resentimos con Dios, que es una forma diplomática, respetuosa, entre comillas, es diciendo, pero ¿por qué y por qué o por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué pasa con Dios? Muchas veces nosotros no perdonamos porque en el fondo estamos resentidos con Dios y no nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre?
que nosotros necesitamos perdonar a Dios. Como que hay que perdonarlo, aunque a Él no hay que perdonarle nada. Pero necesitamos sincerarnos con Dios. Decirle, tengo rabia, pienso que usted lo pudo haber evitado, pienso que usted pudo hacer que las cosas sean diferentes. A Dios le encanta cuando somos sinceros. A Dios le encanta cuando le decimos las cosas, porque Él puede entrar a sanarnos, porque Él es demasiado respetuoso y Él nos sana si no le abrimos la puerta. Ya. ¿Y cómo le abrimos la puerta? Expresándole lo que sentimos. Qué feo, sí, pero es que cuando le expresamos lo feo, Él lo transforma en bonito, ¿sí? Él necesita sacar todas esas miserias de nosotros. Esto me hace recordar un cuento de Navidad con San Jerónimo. Estaba San Jerónimo en la gruta de Belén un 25 de diciembre. Y después de que el 24 toda la gente fue a la gruta de Belén donde nació el niño, ¿sí? Y se fueron, San Jerónimo se quedó allá orando y le dijo, niño Jesús, ¿qué quieres que te dé de regalo de cumpleaños? Porque ya pasó la medianoche y ya estás de cumpleaños. Y el niño Jesús, calladito, ahí en la grutica de Belén, el niño de mármol o de, pues, que no era obviamente el niño Jesús despierto, sino una figurita. Entonces era, oiga, niño Jesús, dígame, ¿qué quiere que le dé de regalo de cumpleaños? Entonces dijo, ya sé, mira, yo he traducido, fue quien tradujo la Biblia del arameo y el hebreo y el griego al latín. Te lo doy hoy de regalo de cumpleaños. Y el niño no le respondía nada. Ay, pero qué. Y entonces, cuando menos pensó, volteó el niño Jesús y le dijo, dame otro regalo de cumpleaños. Y le habló. Y él escuchó su voz. Y entonces le dijo, mira mi Jesús, seguiré toda la vida orando por la conversión de los pecadores. Y le dijo el niño Jesús, no, dame otro regalo. Y entonces le dijo, niño Jesús, pero te he dedicado mi vida, voy a dedicar el resto de mi vida, ¿qué más quieres que te dé? Mira, si tú quieres que me quemen en una hoguera, pues, por amor a ti. Y le dijo el niño Jesús, no, dame otro regalo. Entonces, San Jerónimo ya se puso todo triste, ya no veía qué regalo darle. Entonces le dijo, dime qué quieres que te dé regalo. Y le responde el niño Jesús, dame tus pecados para perdonártelos. Entonces mire la hermosura, cuánto desea Dios que le entreguemos nuestros pecados, nuestras miserias, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de eso. Mire, Señor, en este momento de duelo yo siento esto, esto y esto y esto. Y yo se lo quiero decir para que usted me sane y me libere, ¿sí? Y ahí empieza la sanación, ¿vale? Bueno, entonces, nosotros necesitamos perdonar de corazón y primero perdonar realmente a Dios. ¿Por qué perdonar realmente a Dios? Porque Él necesita que cambiemos la mirada hacia Él. ¿Qué significa esto? Dios es todo amor. No, Dios es el amor. Dios es lo bueno. Dios es lo santo. Dios es la misericordia. Dios es ternura. Dios es dulzura. Dios es camino. Dios es verdad y Dios es vida. ¿Sí? Entonces, todo lo bueno
eso es Dios. ¿Y qué es lo malo? Lo que nosotros hacemos en medio del mundo, ¿sí? El mal no existe, es ausencia de Dios. Así como la oscuridad no existe porque es ausencia de luz. Así como el frío no existe porque es ausencia de calor, ¿ya? Entonces, Dios fue la creación de todo lo bueno, porque Él es el bueno. Él es todo lo bueno, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el mal es ausencia de Dios. Y el mal, que es ausencia de Dios, es en el mundo, no está en Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo tenemos en Génesis 1:26, ¿sí? Y nos dio una mente y una voluntad libres. Pero nosotros la utilizamos mal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos ausencia de Dios cuando no actuamos como es Dios, con amor, con el bien, ¿ya? Y cuando no hacemos eso, estamos en el mal. Y un mal que es movido por el mundo, que es la ley de los antivalores, por la carne, que es la debilidad por el pecado, y por el diablo, que es el padre de la mentira. Ahí es donde está encerrado el mal. Y a veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, caemos en una de estas tres redes haciendo uso libre de nuestra voluntad, ¿sí? Por eso el Señor en Deuteronomio nos dice, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por otro lado. ¿Ya? Entonces, tenemos muy claro que el Señor nos recuerda que debido a nuestra libre voluntad, podemos elegir el bien, que es Dios, o la falta del bien, que es el mal, o podemos elegir bendiciones o maldiciones. ¿A qué voy yo con esto? De que nosotros culpamos a Dios cuando le decimos por qué, cuando le reclamamos, cuando lo emplazamos. Pero realmente los culpables somos nosotros, los seres humanos, que hemos tenido mal uso de nuestra libertad. Entonces, ¿qué es importante en esto? ¿Para qué se los estoy diciendo? Para que nosotros podamos perdonar, como Dios es la fuente del perdón, es el que nos da la gracia. Lo primero que nosotros tenemos que elegir es a Dios. Y tenemos que pedirle que nos perdone, no perdonarlo nosotros a Él, sino que nos perdone por tener una imagen errada de Él. Yo les sugiero, frente a un proceso de perdón, cualquiera que ustedes quieran realizar, cojan primero un crucifijo, ¿sí? Cojan un crucifijo, porque eso nos ayuda a recordar que Dios, que es todo bien, murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, lo primero es pedirle perdón a Dios porque lo hemos juzgado mal a Él.
cuando le pedimos cuentas de las situaciones difíciles que nosotros tenemos, cuando le decimos que Él no nos ayuda, cuando le decimos que Él pudo evitar esa muerte, que Él pudo evitar ese chisme, que Él pudo evitar ese momento difícil de la vida de nosotros. Entonces, lo primerito, pedirle perdón a Dios frente al crucifijo y decirle, Señor, perdóname porque me hice una mala imagen tuya. Tú lo único que has hecho es venir a morir en la cruz por mis pecados, ¿sí? Bueno, ¿y qué hace Dios cuando nosotros le decimos eso? Dios no nos va a pedir que entendamos las cosas, pero sí va a venir con su misericordia a ayudarnos, ¿sí? A perdonar. Entonces, lo primero, mientras yo no declare a Dios libre de lo que a mí me pasó, difícilmente llego al perdón. Y puedo perdonarme a mí misma o perdonar a otros. ¿Esta parte les queda clara? Sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, lo primero, procuremos tener un crucifijo para que nos recuerde que Dios no es el culpable, ¿sí? Ahora sí entremos cómo se hace un proceso de perdón. Después de perdonar, de pedirle perdón a Dios por haberlo juzgado a él frente a este hecho, ya vamos a empezar un proceso de perdón. Ahí sí lo podemos empezar. ¿Cómo lo empezamos? Primero, invocando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me da la gracia. Es a través del Espíritu Santo que me llegue la gracia. Yo creo que ustedes que son marianos, la mayoría, es una forma muy sencilla de hacerlo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. O pedir Espíritu Santo de la forma más familiar para ustedes. Pero para ustedes que son marianos, muy rico pedirle, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. ¿Sí? Lo segundo, frente al crucifijo, ya pedí el Espíritu Santo. Entonces, frente a ese crucifijo, hacer conciencia de que ese que murió en la cruz murió por mí y por el que me hizo daño. Estamos los dos, él ahí está muriendo en la cruz por los dos, por mí y por el otro. Por eso decimos, perdona nuestros pecados. ¿Ya? Entonces ahí frente a ese crucifijo le decimos, Señor, yo perdono a Juan por la violación cuando yo tenía 8 años. Tú moriste en la cruz por él y por mí. Si tú lo perdonaste, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Les estoy haciendo el recuento en una forma simple y sencilla, ¿sí? Tercero, entonces primero pido Espíritu Santo. Bueno, hablemos de cuarto porque ya perdonamos a Dios, pero dejemos al de Dios como antesala, ¿sí? Pues primero pido Espíritu Santo. Segundo, frente al crucifijo le digo a esa persona que la perdono, olvidaba decir algo, con el perdón de Jesús, porque Él es el que me da la gracia. En tu nombre, Jesús, yo lo perdono. Con tu perdón perdono a Juan que me violó a los 8 años. Con tu perdón. ¿Qué puedo entrar yo a hacer en este momento? Eso no es como
como primero, segundo, tercero. Ahí puedo entrar, vea, Señor, eso pasó así, 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 asá, vivenciar las emociones, lo que sentí, cómo me sentí dañada, todo lo que ha afectado mi vida, ¿sí? Para entregarle ya por fin al Señor ese momento y ese perdón, ¿sí? Bueno, ya después de que expresé esto, ¿ya? ¿Qué hago? Señor, bendícelo. Solo tú sabes por qué tuvo esos comportamientos tan feos, pero ya yo le perdoné. Tú le perdonaste, entonces bendícelo. Y ya, todo ese daño que me hizo, todas esas rabias, todas esas emociones, las pongo en tu cruz. Bendícelo. Las pongo en tu cruz, bendícelo. Las pongo en tu cruz porque ahí recogiste tú el pecado del mundo entero, bendícelo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno. Si estoy sintiendo que me da dificultad, ¿sí? Entonces voy a mirar a ese crucifijo y me voy a dejar envolver por la misericordia de Dios. ¿Y qué es esa misericordia? Señor, yo también me he equivocado. También he hecho sufrir a otros. También le he hecho daño a otros. También he faltado a tus mandamientos. Yo me dejo envolver por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia, la que me das a mí y la que le das al que me ha dañado, porque ambos en nuestra libertad hemos cometido errores, hemos pecado, nos hemos dañado y hemos dañado. ¿Nos queda clara esa parte? Sí. Listo. Bueno. Entonces, lo perdonamos en nombre de Jesús. Ahora, lo bendecimos en nombre de Jesús, ya se lo dije. ¿Ya? Me perdono con el perdón de Jesús. Me bendigo con la bendición de Jesús. ¿Ya? Siempre tienen que estar de la mano. Perdono y bendigo. Me perdono y me bendigo. ¿Sí? Con el perdón de Jesús y con la bendición de Jesús. Cuando yo ya perdoné, ya bendije y me bendije, hay una parte muy importante, digan, amén. Ese amén es fundamental, porque amén es, quedó hecho, ¿sí? Quedó hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cada que yo recuerde que me estoy devolviendo, no, yo ya puse en la cruz todo eso y ya todo quedó en tu cruz porque allí se dio el perdón y la bendición. Porque recuerden que después de la muerte de Jesús se dio la resurrección. Después del perdón viene la paz. Entonces, cada que lleguen esos sentimientos, ese malestar, digan otra vez amén, porque ya le entregaron eso a Jesús. Ya eso no les pertenece. Ya eso es simplemente ir reforzando con perdoncitos y perdoncitos ese amén, hasta que ya recuerdo sin que me duela. Y confiar plenamente de que ya eso se dio. Por eso ese amén es indispensable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, en el momento no. Luz Eliana, de pronto iba a hablar ahorita. ¿Tiene alguna duda? Lo digo por Luz Eliana porque pues también estamos hablando en algún momento del tema del perdón.
que a ella pues se le ha logrado bastante. Es un proceso que ella lleva muy bonito, pero que ella es le da ese ejemplo a seguir y por eso digamos que está aquí también y bueno, no sé, Luceliana es la que tiene más. Es Diana la que hablaba ahorita, no es Luceliana, sino Diana. Ah, ya. Luceliana, pero no tiene micrófono apagado, entonces sigamos, doña María. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna inquietud? No, me pareció muy valioso, doña María, lo del amén, porque la verdad no lo había, y sí es valioso, muy importante, porque verdad, con eso dice uno, es que sí se lo entregué al Señor, es como cuando dicen que uno se le confiesa al Padre con el mismo pecado, que es como que no está confiando que Él ya se lo perdonó. Entonces me pareció eso, la verdad, esa no lo sabía, Dios le paga a doña María, me gustó bastante para tenerlo en cuenta. Listo. Bueno, ¿qué otro comentario quieren hacer? ¿Preguntas, inquietudes? No sé, de pronto doña Elda, Tatiana, que no han hablado, Olina. Yo opino, sí, buenas noches. Buenas Vuelvo a noches. opinar. Me pareció muy interesante, doña María, lo del perdón, que evita muchas enfermedades físicas. La verdad que nunca, pues lo vine a aprender con usted hoy y me pongo a pensar y sí, o sea, tiene toda la razón, pero no sabía que uno, después de que perdona, como que sale, como que se libera, ya no le da el dolor de cabeza, todo eso que usted está diciendo. Excelente, Dios la bendiga. Es calidad de vida Calidad de vida. y limpieza de alma, paz en el alma, Muchas gracias, Dios la bendiga. con mucho amor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? No, yo quería dar un aporte acerca de lo que tú hablabas del perdón a Dios, porque es algo muy difícil de comprender, pero pues yo algún momento lo viví, pues lo aprendí en un retiro de lazos. Y porque yo mi primer enfrentamiento con Dios, pero que partió de mi conversión, era porque yo cuestionaba a Dios del porqué de muchas cosas. Y ni siquiera desde algo personal, sino desde la injusticia, porque había maldad en el mundo, porque la gente sufría, porque permitía él como padre todo este tipo de cosas. Y bueno, y ahí desencadenaba muchas cosas, pero cuando tuve como esa reconciliación con Dios, porque uno en la vida del proceso de Dios, uno se acerca por muchas situaciones, ¿cierto? Por el dolor, por las preguntas, por un sinsentido. Cuando yo logro pues como reconciliarme con Dios, los otros perdones hacia otras circunstancias y otras personas, yo creo que se hace un poquito más fácil y llevadero. Porque si tú te reconcilias primero con Dios, que es lo primordial y el centro de todo, yo creo que lo otro se da como por añadidura, ¿cierto? Cuando uno Sí. muchas veces llega a la conversión, pero obviamente el perdón es lo que más le cuesta. Pero cuando uno va con una conversión hacia Dios, una mirada hacia Dios, yo creo que lo demás se va dando. Cuando uno se abandona en Él, todo viene pues como por añadidura y pues es un proceso muy bonito porque tras del perdón de Dios y la reconciliación vienen muchas cosas, digamos que qué maravilloso. Muchas gracias, Tatiana. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, Buenas entonces, noches. sí, Sí, yo tenía también la inquietud sobre lo del perdón
pero inclusive había pues como contestado todas las preguntas y todo, pero bueno, ya me quedó como todo claro lo que dijo la señora y pues le presté como mucha atención y espero de pronto que, pues que sí, que pueda como perdonar, porque es que a mí, por ejemplo, en estos momentos lo que me está matando es eso, que yo no, y siempre que me levanto y yo rezo todos los días, toda la noche me arrodillo, le pido a Dios y todo, pero con el perdón no he podido, y no sé si voy a poder, pero no he podido, y no, no sé, y pues eso, como decía ella ahora, que uno mismo es que está matando. Eso es la verdad, vea, yo llegué a ir hasta Bello, me hospitalizaron por tantos pensamientos, por tantas cosas, por tanta rabia, porque es que día a día a mí no me quita como que la rabia y todo. Y además, como yo ya la había contado a las compañeras mías, que uno tener que ver la persona a diario a la que le hizo tanto daño, porque eso fue un daño impresionante lo que me hicieron a mí con la muerte del hermano mío, que, que quedé marcada y cada día me da como antes más rabia, siento como más rabia y yo buscando y respondiendo las preguntas. Y yo, imagina, yo la segunda pregunta no la respondí, donde dice que es que cómo quiero, a quién tienes o debes perdonar. Esa no la respondí porque yo dije, no, es que yo a quién voy a perdonar. Como decimos, el que perdona es Dios, ¿cierto? Pero uno se tiene, pues uno tiene que perdonar para uno sanarse uno mismo. Y yo no sé si no iré a no ser capaz con lo del perdón, le puse mucha atención, lo que ella dijo, como les había dicho también que yo iba mucho a misa, pero cuando yo ya llegaba a la parte donde decía lo que decía ella ahora, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no rezo al Padre Nuestro por no decir ese pedacito. Entonces, una vez yo me confesé con el Padre y yo le conté. Yo le dije, Padre, yo vengo a misa por esto y esto y esto, pero cuando yo llego a la parte donde tenemos que rezar al Padre Nuestro, yo no lo rezo, porque hay en la parte donde dice, perdona nuestros pecados como no te perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo decía, si yo no he perdonado pues, a esa persona, yo no, ¿por qué voy a rezar el Padre Nuestro? Entonces no. Y en verdad yo oro, pero el Padre Nuestro no, me echo la bendición y todo, pero no rezo el Padre Nuestro porque ahí donde está. La pregunta sata, perdona los que nos ofenden, y yo no sé, a mí hasta dónde iría llegando con este perdón. Me parece muy bien lo de mi mamá, porque mi mamá sí fue capaz. Lo de mi mamá sí fue capaz, va al alto a la Virgen, va con esa persona que le hizo el daño, más que todo fue a ella, porque era el hijo de ella, va al alto a la Virgen, y eso, pues no, mi hijo, ¿cómo está? Mi hijo, esto, yo, ay Dios mío bendito, aquí qué está pasando, pero bueno, esperemos a ver, yo hoy le presté mucha atención a todas las 5 preguntas que ella nos respondió y respiraba y suspiraba, pero bueno, muy bien, me sentí como, ay, cuando ella hablaba me sentía muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Luceliana. Luceliana. Mira, hijita, ¿a ti te gusta ir al Alto de la Virgen? A ver, la verdad, yo he ido con mi mamá es la que va, mi mamá no cada mes va, pero yo he ido con mi mamá, he ido 2 veces, yo he estado con mi mamá 2 veces, he subido hasta el alto, he entrado a la iglesia con mi mamá y todo, pero como les decía ahora, es que si yo no soy capaz de perdonar ni nada, ¿a qué voy a ir yo a misa o a qué voy a ir yo al alto de la Virgen si yo no me siento capacitada de perdonar ni nada? Es más pecado. Yo le digo a mi mamá, qué pecado. Ella me dice, mi hija, el alto de la Virgen es ya ahora el 4, el 5. Ah, bueno, mamá, entonces vas a ir. No, vamos a ir. Yo le dije, no, mamá, yo no me siento capacitada de ir, porque si yo no perdono y yo soy con esa rabia y resentimiento, ¿yo a qué voy a ir a arrodillarme, a pedirle a Dios cosas que yo no voy a cumplir? Y también me estaba diciendo que me va a pagar para que vaya al encuentro donde ya van como 2 veces al año. Y yo le dije, bueno, mamá, hagamos una cosa, yo voy a ir, pero de verdad que le voy a pedir una cosa, que yo vaya sola. O sea, que no vaya. Ah, bueno, amor, gracias. ¿Y qué? Y entonces ella me está diciendo que ella me iba a pagar el paseo, porque yo, pues el paseo no, para ir al encuentro que hacen 2 veces al año,
para que yo, entonces, si yo quería ir sola, fuera sola, y entonces quiero ir sola. Y voy a ir, y Al de retiro pronto allá espiritual. venga. Se refiere al retiro espiritual. Eso, al retiro espiritual. Y yo le estaba diciendo a ella, yo, mamá, la verdad, yo quiero irme sola. Yo quiero irme sola porque no, o sea, yo quiero como desahogarme, pero yo sola, donde mi mamá no escuche todo lo que yo tengo que desahogarme, tengo que hablar, porque no solamente tengo que hablar lo de la muerte de mi hermano, tengo que hablar muchas cosas que a mí me sucedieron, joven. Y que ella aún no sabe porque yo nunca lo conté. Luz, te pregunto algo. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? A la vida mía. Bueno, entonces, como tú quieres mucho a la mamá, ¿te imaginas qué sentía la Virgen, que era la mamá de Jesús al pie de la cruz? Y recuerda que Jesús allí dijo, perdónales porque no saben lo Lo que que hace, hacen. ¿Ya? Te sí, hago señor. una pregunta. ¿Tú quieres perdonar? Ay, ¿Te bueno, pues gustaría en este estar momento, aliviada y tener no, paz en el corazón? no, en estos momentos no, pues no, la verdad no. Pues no. En estos momentos no, pues, pronto más adelante, después de que vaya al encuentro, yo no sé cómo pueda venir y todo, pero en estos momentos que no, yo, o sea, cada día siento rabia. Luz, tú sabes una cosa, mira, cuando uno no perdona, cree que está matando al otro y el veneno se lo está tomando uno. Sí, es la verdad, porque eso mismo me dijo el padre cuando me confesé. Cuando yo me confesé, yo le dije, él me dijo, ¿usted cree que le está haciendo daño a esa persona? Y yo le dije, ¿y esa persona a que viene a misa? Esa persona ya no arrepiente, esa persona toda, que hizo no solamente a mi hermano, sino a mucha gente, porque él no solamente mató el hermano mío, mató mucha gente, porque eso fue una violencia que hubo aquí. Y Sí, gente que no tenía nada que ver, o sea, una que viene a misa, porque el Señor a él sí lo perdona, porque él está acá en misa, y es porque él se ha confesado, y él ha contado sus pecados, y todo el Señor a él lo perdona, usted no la perdona, porque mire lo que usted está diciendo acá, que usted no va a volver a misa, que porque usted no es el Padre Nuestro, usted no reza al Padre Nuestro por decir no perdono, y todo, entonces, usted no está haciendo daño a él, él está tranquilo aquí en misa, y está comulgando, porque él se casó, y él se casó y él viene tranquilito a misa. Y usted matándose por él, porque él sí le hizo daño a su hermano, pero Diosito ya él se arrepintió y todo. Y yo, era que uno se arrepienta, ha hecho tanto daño. Bueno. Y pues claro. yo le dije al padre, bueno, padre, de todas maneras, bueno, muy rico, yo me quería desahogar, ya le conté mis pecados. Y entonces, no, pues yo no volví a misa. No, yo iba a misa cada 8 días y no volví a ir a misa. Por eso, o sea, primero, porque yo verlo a él, porque él sí iba todos los domingos a misa. Y después, si yo no me siento capacitada de perdonar, entonces, más pecado ir yo a misa sabiendo que vengo con más rabia. Yo salía a la iglesia y salía con el perdón de ustedes, yo salía, como se dice vulgarmente, que es que iba a putear. Y me decía, usted no acaba de salir de misa, y yo, ay, sí, pero ese tipo allá me dañó la misa, me dañó la misa. Entonces, yo pero no volví porque yo iba a misa y salía con más rabia por verlo a él ahí arrodillado, como nunca. Luz, tú quieres que le pidamos la gracia al Señor, que te dé la gracia de querer perdonar, para que estés aliviadita, contenta, para que tu mamá esté contenta, porque mira, el veneno que tú te estás tomando también está afectando a tu mamá y a tu familia. Y eso está bien. ¿Ah? No, yo sé que no. Ella sufre Bueno, mucho, ella no me quiere ver así, que ella toda hora viéndome llorar, viéndome aburrida. bueno, Yo, mira, yo Dios trato, te ama mucho. Dios te ama mucho. Y hoy tú no estás acá simplemente porque sí.
tú estás hoy acá en este taller porque el Señor quiso traerte por pura gracia de Él, porque quiere invitar a que le abran la puertica. ¿Quieres que oremos por ti para que el Señor te conceda esa gracia de abrir la puertica al deseo de perdonar? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Bueno, entonces yo personalmente te voy a encomendar en las oraciones y le pido a todo el equipo que también lo haga. Que todas la encomendemos en las oraciones para que el Señor le dé la gracia de abrir la puertica al perdón para él poder ayudarle a perdonar. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces Sí, tu nombre señora. completo, ¿cuál es? Luz. Luceliana Ateortúa Ortiz. Listo, Luceliana. Bueno, muchas gracias por compartir. Mira, eso es pura gracia de Dios. Ya eso es parte de un proceso. Tú no te das cuenta, pero ya es parte de un proceso. Y piensa nomás en tu viejita hermosa. ¿Por ella vale la pena o no? ¿Sí? Por ella. O sea, Entonces, por ella sí lo haría y dejar como tanta rabia, tanto rencor, tantas cosas. Pero yo lo único que sí no haría, no lo haría y no lo haría, es lo que ella en estos momentos está haciendo. O sea, que para ella no pasó nada. ¿Sí me entiendes? O sea, de yo ir a hablar con él y que irme para el a vivir con él y que no. Entonces, no lo haría, o sea, como yo, como decir, es que usted, como están diciendo ahora, que hablar con esas personas, pedirles, yo no, yo digo yo, pero yo que voy a pedirle perdón a él si yo a él no le he hecho nada, él fue el daño no lo hizo a nosotros. Entonces yo digo, aquí yo que mi mamá, que yo fui le pedí perdón por las rabias que sentí con él cuando me mató mi hijo y yo le dije, mamá, usted es muy guapa, pues me le quito el sombrero. Y los hermanos míos también le dicen que ella es muy guapa, porque ninguno pues de nosotros, no, pero la que siente más rabia y más rencor, y todos los días, todos los días mantengo así aburrida, aburrida. ¿y te gusta vivir así? ¿Ah? ¿Te gusta? No, Bueno, entonces vamos a trabajarle a eso, ¿vale? sí, señora. Bueno, entonces vamos en este momentico a cerrar nuestros ojitos, ¿vale? Sí, Nos señora. vamos a poner en posición de oración. Vamos a Señora, pero yo respirar me 3 ubico. veces muy suavemente. Y cuando botamos el aire, vamos a sentir que sale todo eso feo que hay en nuestro corazón, de rabia, de resentimiento, de emociones feas, de odio, de deseo de venganza, de rencor, ¿sí? Entonces respiremos 3 veces. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con los ojitos cerrados, vamos a imaginarnos a Jesús que está en el Calvario. Estamos en el momento de su muerte. Está allí agonizando. Y frente al Calvario estamos nosotros, junto con la Virgen María y con otros de nuestros seres queridos y otras personas conocidas, y también están allí las personas que nos han hecho mal. Y Papá Dios, a través de la palabra de su Hijo, nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Hay que morir al pecado, la rabia,
el resentimiento, el odio, el rencor, lo ponemos ahí en la cruz de Jesús, porque eso no es de Él, pero Él se hizo pecado en la cruz y todas las heridas que tiene es la que le han ocasionado nuestros pecados. En un momento olvidémonos de la persona que nos hizo daño y pensemos ahí, ¿cuántos pecados hemos cometido en la vida? Yendo donde brujos, no obedeciendo, maltratando nuestro cuerpo, no yendo a la misa, fornicando con nuestro cuerpo, teniendo envidias, robando, teniendo malos pensamientos, dejando de hacer el bien que podemos, maltratando a otros, maltratando nuestro cuerpo o con vicios y mentiras. Pensemos un momentico en esto. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para juzgarte a ti o a mí, sino para que el que crea en Él tenga vida eterna, para que sea salvo. Señor, queremos ser salvos. Por eso te entregamos todo, Señor, porque tener vida eterna es estar contigo. No perdonar y no perdonarnos es querer estar en el infierno eternamente. Papá Dios, tú eres maravilloso. Mandaste a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos tu misericordia. Te alabo por este amor manifestado en su vida, en su venida, como uno de nosotros. Vino a vivir con nosotros, a enseñarnos a morir para pagar el precio de nuestros pecados y resucitar para darnos una vida nueva. Por eso has enviado a tu Santo Espíritu para que podamos morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Agradezco, Señor, tu presencia acá conmigo para ayudarme a perdonar a los que me han hecho daño, a los que nos han hecho daño y perdonarme a mí misma por el daño que me he hecho. Señor, gracias porque en este momento me abrazas con tu misericordia. Gracias porque también abrazas a los que me han hecho daño. Señor, bendíceme para yo poder bendecir con tu bendición a los que me han hecho daño. Bendíceme, Señor. Bendícenos a todos. Danos tu perdón y tu santa bendición. Porque tú quieres que seamos sanos, salvos, santos y felices. Gracias, Señor,
por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia. Sigámosle dando gracias a Dios en nuestro interior. Gracias, muchas gracias, mi Señor. Amén. Y la Santísima Virgen nos regala su bendición especial y maternal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si ustedes conocen una oración de perdón que es un poquito larga. Juan Camilo y Yasmín la tienen. La oración de perdón, donde se perdona al papá, a la mamá, a los hijos, a los familiares, a los profesores. Sí, si quiere la comparte para Yo poder se las compartir al... comparto y tú se las envías para cuando tengan la oportunidad de orar, pues que la hagan ya, que es una oración muy linda que le permite a uno como recordar, sensibilizar y pedir perdón. Entonces yo ahorita te la mando al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, inquietudes, preguntas, ya si quieren hacer alguna pregunta. ¿Tenemos todavía un minutico o no, Juan? Tenemos 4 minuticos, sí. 4 minuticos si tienen alguna pregunta sobre el duelo en general. Dios la bendiga, Dios le pague. Bueno, amén, mi hijita. Con mucho gusto, Luz Eliana, ¿no es cierto? Sí, señora. Bueno, ya te sacamos por lo menos una sonrisita, ¿vale? Bueno, entonces, muy importante, miren, hermanitos, si ustedes no oran, no se van a sanar. Luz Eliana, no te dejes dar patadas del diablo, que no vas a misa porque te sientes así. Antes necesitas ir a misa porque te sientes así. Antes la necesitas. Ah, que sales llena de rabia. Sí, cada que vas a misa, el Señor va a quedarse con un poquito de lo maluco que tú tienes, hasta que resulta que ya te llena de todo lo bueno de Él, en la medida que tú le vayas abriendo la puertica. Listo. Entonces, Amén. cada que vayas a misa, vas a decirle, bueno, ahí te dejo un pedacito, el que tú quieras coger. Entrégale de a pedacitico, no más. Ahí te entrego un poquitico de esta rabia. Ahí te entrego un poquitico de todo eso maluco que tengo en mi corazón. Coge lo que tú quieras. Y cada que tú vayas, dile, ahí te entrego un pedacito. ¿Ya? Y vas a Bien. ver cómo poco a poco se va a ir transformando esa carita con una sonrisa que acabaste de dar, pero más permanente. ¿Vale? Sí, señora. Listo. Entonces, por favor, no dejen de hacer el rosario. El rosario es un pararrayos, es Yo una lo hago bomba. todos los lunes. Yo lo hago todos los lunes. Bueno, ahora lo vas a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, ¿Listo? ¿Vale? yo lo hago todo. Es que yo no sé, sino que yo tengo una amiguita y ella reza el rosario. Y ella viene a otra parte. Entonces ella viene todos los lunes, que porque es que el rosario de los lunes es más sagrado. Yo no, ella tiene sus creencias. Y ella todos los lunes, entonces va a mandar la amiga mía y las hijas, que también le gusta mucho rezar el rosario. Entonces yo todos los lunes hago el rosario con ella, porque yo no lo sé hacer, pero ella sí, entonces, pero me gusta mucho. Todos los lunes yo rezo el rosario. Bueno, ahí les queda un apostolado importante que emprenda uno del grupo, que haga un rosario virtual todos los días a 1 hora de la noche, por decir a las 7:30 de la noche, por decir algo. Sí lo Entonces, hay, Ah, ¿ah? sí lo hay, y están cordialmente invitadas. Peregrinos Sí, de sí, que María, lo hay. tenemos el Santo Rosario todos los santos días, se les manda el link. Entonces también Virtual. podemos ¿A qué ahí hora lo tiene? a Virtual. las A las 8, 8. Juan.
Maravilloso. Vea, Juan, y no me lo ha mandado a mí, ¿ah? Mándemelo que de Hacemos vez en una cuando que tarde. pueda, lo puedo hacer con ustedes. Claro que Nosotros lo sí. tenemos a las 7:30 en mi comunidad y a las Yo iba, 5:30 de la mañana. yo iba todos los días al Rosario, todos los días íbamos, no, todos los días, no, perdón, todos los domingos íbamos al Rosario, pero íbamos donde un señor oraba hermoso, pero él antes de orar hacía algo de sanación. Ay, no, y me da mucho miedo porque la mayoría de la gente se ponía mal, hasta yo me ponía muy mal. Yo, ay, no, no veía unas cosas tan miedosas, y entonces yo no Bueno, volví porque me da mucho miedo. Me la hacía bueno, una cosa antes de hacer el rosario de sanación y a mí me da mucho miedo porque se veían cosas muy... bueno, Luz, entonces una tareita. Con los peregrinos te vas a hacer otro día el rosario hasta que le vayas cogiendo amor y el rosario es el mejor exorcismo que hay para todos los malos espíritus, ¿ok? Sí, porque me gusta, sí. Usted es una hija de Dios, que Dios la ama mucho. Entonces no sea bobita, déjese amar. ¿O yo? Señora. ¿Listo? Déjese amar por Dios, que la ama mucho, mucho y se la quiere robar para él. Y dejarse robar por él es muy bueno. A ¿Ok? ver, señora. Bueno, ya. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Muchas bendiciones y qué rico que el Señor me dio este regalo de poder estar con ustedes hoy. No, gracias a usted, doña A María. Dios usted, la bendiga por María. Dios le pague, muchas bendiciones. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Entonces, si Dios nos da otra oportunidad, que dicha, nos estaremos viendo, que sea lo que Él quiera. Claro que sí, Muchas doña María. gracias, Dios le pague. Ya, Bueno, pues con usted cuadraremos entonces para el último encuentro presencial, ¿cierto? Que podemos hacer. Entonces, como la clausura, así como usted no lo ha hecho pues en un taller anterior, pues así Dios quiere pues por interno, entonces coordinamos bien como esa fecha, listo. Dios le pague pues Juan, por este acompañamiento tan hermoso que nos dio el día de hoy. listo, Juan, me avisas con tiempito porque sabes lo embolatadita que vivo, ¿sí? Claro, claro que sí. Bueno, un cántico a la Virgen Juan para que cerremos. Un cántico a la Virgen, viendo por acá la guitarrita. Espero pues. Sí. Jacqueline y Yasmín, muchas gracias y a todos muchas gracias. No, a usted, No, doña María, Dios la bendiga por este rato tan enorme que nos dio, ese conocimiento tan bonito, porque pues uno, como dice usted, uno de profesional puede saber muchas cosas, pero quien pone también la cereza al pastel es Dios, ¿cierto? Claro, Entonces, de mucha, de mucha satisfacción pues poder adquirir todo este conocimiento. Aquí llené pues ya mi agenda de todo este tema que también me sirve mucho para, para ir también ayudando a otras personas. muy rico. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Sí, de pronto les remito a unos jóvenes que se les murió la mamá en estos días. Vamos a ver que debe de hablar con ellos en 3 mesecitos, porque yo ahora no puedo dictar talleres porque mi mamá está muy delicadita. Y yo pienso que ustedes lo están haciendo muy bien, maravilloso. Sí. Entonces, les puedo remitir y ya van armando otro grupito de pronto que me comente la gente. Claro que sí. ¿Vale? Bueno, Muchísimas ahora gracias. sí, Juan. ¿Cuántas veces yo te recé? Con besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo fue alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al revisarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.
Eso, un aplauso a la Virgen. Bueno, muchas bendiciones, feliz noche. Hacia Y lo mismo, mucho María. ánimo que sí salimos de ahí. Tengan Amén. esa Muchas Gracias. gracias, amén. Que Dios los bendiga.